Bueno, continuamos acá con José Manuel Olivares, dirigente del Partido Primero Justicia. ¿Cómo te sientes en PJ, vale? Muy bien, de verdad, muy contento. No arrepentido de lo que hice antes, ojo, pero muy contento. Me han dicho que dice que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. De verdad que el Primero Justicia ha sido una gran casa de aprendizaje donde hay mucho debate y donde definitivamente se está construyendo un gran partido. Eso vale para la oposición y gobierno, cuando se compara gobierno y Claro, oposición. Los buenos no son también tan vale para buenos todo, y los malos no son tan malos. Eso es ¿Quiénes son los verdad. malos y quiénes son los buenos? No, yo no estoy diciendo quiénes son, pero nada más para que la gente saque su conclusión. Creo que el radicalismo no deja nada bueno, de verdad que el radicalismo no deja nada Estamos bueno. de Y acuerdo contigo. yo no debo dejar de decir que si tu entrevistado anterior va a ser la Alberto línea Navarro. política de Nicolás Maduro, o sea, una superpela lo que hablamos en la Asamblea. De verdad que es muy triste no reconocer la realidad que vive un país. Y yo te lo digo desde el punto de vista humano de cómo los personeros o los voceros del gobierno se burlan del ciudadano. Vladimir, puede ser que tengas a los venezolanos haciendo cola y tú te pares en un televisor a decir que no hay escasez, que mueran venezolanos por falta de insumos médicos, que no haya medicina en los hospitales y tú vayas a una televisora solamente por defender una ideología política a mentirle al país. Yo creo que, y voy a una reflexión que es que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Yo creo que en política hay que ser responsable. La política es una herramienta para servir, no para engañar a todos los venezolanos. Y esto debo decirlo porque, como entiendo que el amigo o el señor es un asesor del gobierno y muy cercano a Nicolás Maduro, si esta va a ser la campaña o va a ser la línea política, yo creo que le va a ir mucho peor de lo que ya está planteado gracias a la fecha que Tiza ya acaba de anunciar. ¿Qué opinas, por cierto, de la fecha? Era la que se esperaba, era la que se manejaba dentro del partido, una fecha tradicional, 6 de diciembre, yo creo que no hay nada que criticar. Ya había circulado esa información. Ya había circulado esa fecha como rumor, yo creo que es una fecha tradicional para las elecciones en el país, una fecha donde, bueno, comenzando diciembre, comenzando las vacaciones, yo creo que es una muy buena fecha donde el país ya está acostumbrado con un momento electoral. ¿La fijó a tiempo el CNE? ¿Se retardó, en tu opinión? No, sin duda que se retardó. Yo creo que hubo movilizaciones todo el año de todos los sectores políticos pidiendo la fecha. Más que este es el único país del mundo, la rectora del CNE hoy, Tibisay, decía que hablaba de las bondades del CNE y las comparaba con otras partes del mundo. Pero la otra realidad es que en otras partes del mundo, años antes se sabe el cronograma electoral, se sabe la fecha de las elecciones. Ya hoy sabemos cuándo son las elecciones de los Estados Unidos. Ella que hacía comparaciones con los Estados Unidos. Ya hoy sabemos cuándo son las elecciones en Argentina, presidenciales de la Asamblea. En nuestro país, sin duda alguna, un manejo político de un gobierno que sabe que va a perder las elecciones, que buscaba algún mecanismo de cómo salvarse de la derrota, pero en definitiva privó la sensatez y ya tenemos una fecha para el inicio del cambio. Quiero aprovechar, Vladimir, decirle al país que el 6 de diciembre es el inicio del cambio, es el inicio del cambio democrático para Venezuela, es el inicio de la Venezuela que podemos construir a partir de la victoria de la Asamblea Nacional. Ustedes ya meten en la cuenta como que la oposición va a ganar esas elecciones, pero decía Alberto Languibel hace un rato acá que en unas elecciones se hacen precisamente para saber quién gana y que la campaña es determinante, la campaña electoral. Sin duda que el mandado no está hecho, pero hay creo que hay una gran palabra que es la palabra cambio. Hoy el 80% del país confluye en una palabra cambio y el cambio lo representa la alternativa democrática, el cambio lo representa la nueva política, el cambio lo representa una Asamblea Nacional para controlar al gobierno, para pedir explicaciones de las cuentas de Andorra, para controlar la corrupción en Cadivi y en el Sencoet, una Asamblea Nacional para legitimar los poderes públicos, una Asamblea Nacional para llamar a un ministro a capítulo de señor, venga acá, ¿qué está haciendo el señor presidente? ¿Qué están haciendo con la agricultura? ¿Qué pasó con las 30 marcas de harina, de mantequilla, de leche del gobierno que hoy no producen nada? ¿Qué pasó con el café que expropiaron que no producen nada? ¿Qué pasó con las 19.000 millones de hectáreas que expropiaron que hoy no producen nada? La Asamblea Nacional, una nueva Asamblea Nacional es el inicio del cambio. No es el fin de este gobierno, porque tampoco podemos engañar a nuestro país, pero es el inicio real del cambio. Es tener un poder no al servicio de la oposición, pues sería un grave error, al servicio del ciudadano, al servicio de los problemas de la gente y al servicio de un país, bueno, que necesita un poquito de moral y de orden. Yo estoy convencido que lo que pasó en Venezuela en estos 16 años, Vladimir, es que un pequeño grupito se llevó al bolsillo las esperanzas de la gente, se llevó al bolsillo los sueños de los venezolanos. Hoy hay una gran mayoría de venezolanos que se siente estafados, que se siente que lo estafaron, que hoy la está pasando muy mal, que hoy hace cola, que no le alcanzan dinero, que hoy se siente de una manera desilusionado y necesita un cambio. Así que la palabra cambio, donde confluimos todos, será en esa tarjeta de la unidad, que con esa fuerza del cambio para lograr lo que queremos. ¿Ya está amarrado el acuerdo unitario en la oposición completamente? Sí, entiendo que el día de hoy se cerraron las maquetas a nivel nacional, lo cual me parece una buena noticia. Le tocará a Chudo Torrealba, quien es el secretario ejecutivo de la mesa, hacer los anuncios públicos. Queda por discutir la tarjeta única. Ya primero Justicia, ya nuestro partido anunció su voluntad, su petición de que vayamos con tarjeta única, entendiendo que este no es el momento de los blancos, los amarillos, los verdes, los rojos. Este es el momento de la unidad. Entiendo que tuvieron ustedes una discusión interna bien intensa sobre ese tema. Además, como deben en los partidos, lo cual me alegró mucho de pertenecer a este partido y estar en esa discusión, donde no era el momento de contar o de ver si es verdad lo que dicen las encuestas, que somos el primer partido del país. Es momento de ganar la Asamblea Nacional, es momento de poner el hombro para que llegue el que tenga que llegar, para que todos sumemos. Entiendo que Voluntad Popular es el único partido que sigue todavía en la discusión interna de si ir o no ir con tarjeta única. Nosotros, bueno, le pedimos públicamente que se sumen a este llamado de unidad. Yo creo que es el momento de que todos juntos salgamos adelante. El gran argumento en contra
contra, pero también debo decirlo, es la posibilidad de que desvaliden los partidos o hagan ilegal los partidos. Que renovarse. Si tendremos que salir a recoger firmas desde el 1 de enero para legitimar nuestros partidos, estoy seguro que todos los vamos a hacer. Seguro que ese no debe ser el argumento. Aquí el argumento debe ser el país y la unidad que nos pide la gente. El país quiere votar por unidad, el país no quiere saber si fulano o mengano es mayor o menor, porque al final esto es una guerra de enanos. Aquí hay que decir que nadie gana solo, que nadie es capaz de ganar una elección en esta Venezuela si no estamos unidos, pero en una unidad no solo de colores, sino de principios, de valores, de proyectos, con una tarjeta única, candidaturas únicas y un comando único para darle a Venezuela la victoria que merece. Aquí dice Gladys, no fue Leopoldo, fue José Vicente Rangel. CNE debe anunciar lo antes posible fecha de las parlamentarias. Perdón, dice Manuel Simón Gutiérrez, la oposición sale con las tablas en la cabeza y los del gobierno con las tablas en la cara. Bueno, son opiniones que hay con respecto a este tema, ¿no? Pero me gustaría hablar también de la salud, que es tu especialidad, sí. José Manuel. Vladimir, ¿sabes que eso es un tema que tenemos Tú sigues ejerciendo, ¿no? Sí, este año termino el posgrado de radioterapia oncológica y medicina nuclear. Ahí me enseñó el doctor Moros Gersi, sé que amigo tuyo. Sí, lo conocí cuando yo era estudiante, me dijo, hijo, estudie y luche. Estudie por su país, pero además siga con su carrera. Yo termino ya mi posgrado médico este año en el hospital universitario y lamentablemente debo decir, Vladimir, que hoy mueren venezolanos por falta de insumos. Y aclarar que esto no es una lucha contra nadie, esto no es una lucha contra un grupo, esto es una lucha por la vida. Esto es una lucha para que más nunca un venezolano pierda su vida. Este material se lo entregamos hace algunos días en el centro de la ciudad, en el ministerio, se lo dejamos al ministro Ventura, que aprovecha este espacio público para decirle que seguimos esperando su llamada para que conozca esta información. ¿Qué hay acá? Situación Hospitalario, de hospitales públicos y privados y medicamentos en Venezuela. Este documento que está acá contiene, primero, según la OMS, esto es importante decirlo, hay una lista de medicamentos esenciales. Son 151 medicamentos que deben estar en todas las farmacias de nuestro país o que deben estar disponibles para todos los venezolanos, porque con esos 151 medicamentos se puede abastecer los medicamentos o las enfermedades fundamentales en nuestra nación. De esos 151 medicamentos esenciales que según la OMS no hay en nuestro país o que lo establece la OMS, estamos hablando de antibióticos, de medicamentos cardiovasculares, ginecológicos, neurológicos, pulmonares y tópicos dermatológicos. Eso debe estar en todas las farmacias del país y aquí tienen el resultado de cómo está en nuestra Venezuela. Tenemos un 68% de medicamentos no existentes, medicamentos que no están en la farmacia. Si lo discriminamos por área y usted que nos está escuchando ve que hay 82% de déficit de antibióticos, 47 medicamentos cardiovasculares, 72 ginecológicos, 50 neurológicos y 50 pulmonares. ¿En qué se traduce eso? Bueno, en el captopril que usted no consigue, en el metronidazol que usted no consigue, en los medicamentos, en los anticonceptivos, en las pastillas para las convulsiones que usted no consigue y que en definitiva se van a ver reflejados con la muerte de venezolanos. Acá tenemos cómo puede estar discriminado para que el país vea que el gobierno conoce la información. Aquí está metformina, metoclopramida, paracetamol, todos los medicamentos y su existencia y no existencia en toda Venezuela. Esta data, debo decir que es gracias a Médicos por la Salud, una red nacional de médicos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tiene en esto el gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad de los laboratorios? Porque también entiendo que cuando llegó el ministro Ventura, Henry Ventura, entiendo que incluso descubrieron, creo que hasta dentro del mismo de depósitos, un conjunto de medicamentos que no habían sido repartidos a los centros médicos. Incluso mira, se ha denunciado que algunos laboratorios también han acaparado medicamentos. O sea, hay de las dos cosas. Cada de la gestión anterior sí, que había yo creo que médicos acaparados o escondidos, no sé, que no se habían sido distribuidos kits de transfusiones. Y si vamos un poco más atrás, te das cuenta que la Contraloría en el año 2013, la Contraloría General de la República, declaró que la compra de medicamentos a Cuba, aprovechando que el señor hablaba de sus hermanos cubanos, viene viciada con medicamentos vencidos a sobreprecio y a distiempo. Eso lo dice la Contraloría General de la República. En la gestión del ministro anterior nunca hubo una investigación, nunca hubo una Asamblea Nacional que pidiera explicaciones de ese hecho. ¿Qué pasó? Y el ministro Ventura dice, acusa a las grandes farmacéuticas, Pfizer, Bayer, no es mi intención defenderlas, pero si tiene prueba que estas empresas le están dando los dólares, le están trayendo los medicamentos, bueno, debe actuar la ley de inmediato, porque estamos hablando de la vida de venezolanos. Ahora, Médicos por la Salud no investiga eso, por ejemplo. Pero es que Médicos Salud somos médicos que estamos en todos los hospitales del país, somos médicos que no tenemos acceso ni a los dólares que da el gobierno a las empresas, ni a las empresas que importan. Yo creo que si el gobierno sabe que le entregó al señor Vladimir Villegas $1.000, bueno, señor Vladimir Villegas, ¿dónde están los medicamentos, los $1.000 que le di? Yo creo que es muy fácil hacer esa auditoría. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? La corrupción, las empresas de maletín, los 24.000 millones de dólares que se robaron en un año en Cadivi. Aquí hay mucha corrupción que el gobierno prefiere callar. Tenemos que hacer una pausa, José Manuel, y al regreso seguiremos hablando de estos temas y atenderemos pues las inquietudes de nuestra audiencia a través del Twitter. Ya venimos.